Cuando se le preguntó acerca de su falta de amigos, un hombre estoico comparó la amistad con un diamante. Escurridiza y preciosa, dijo que las amistades son raras, valiosas, y a menudo están rodeadas de imitaciones. Después de algunos errores de juicio, comienzas a creer que todas las amistades son meras ilusiones, solo falsificaciones que se basan en esto. Sentimiento que otra persona observó. Los verdaderos amigos son tesoros que debemos apreciar, pero es en ellos que encontramos un amigo en la vida a quien realmente podemos tener en tan alta estima. Pero ¿qué significa cuando a menudo te encuentras solo navegando en un mundo que parece rebosar de conexiones? La falta de amigos indica algo más profundo, algo inherente a quien eres hoy. Nos sumergiremos en este delicado tema, explorando el mundo matizado de las amistades o la falta de ellas. Veremos las complejidades de la dinámica social moderna y cómo influyen en nuestra. Recuerda que no tener un mar de amigos no refleja tu valor. A veces se trata de encontrar una verdadera joya. Quédate con nosotros mientras nos sumergimos en la comprensión de por qué algunas personas luchan por encontrar estas conexiones. Exploramos las causas fundamentales y, lo más importante, revelamos pasos estoicos prácticos para forjar amistades auténticas. Tal como un escultor cincela piedra para revelar una obra maestra, tú también puedes dar forma a tus mundos sociales, forjando relaciones significativas que resistan la prueba del tiempo. Así que manténgase enfocado y embarquémonos en este viaje juntos a través de la lente del estoicismo, con mentes abiertas y corazones listos para aprender, crecer y conectarnos. Timidez o introversión. Estamos programados para ser criaturas sociales. Sin embargo, para muchos, el laberinto de interacciones sociales se siente como un rompecabezas al que le faltan piezas. La timidez o la introversión a menudo se ven como un obstáculo en este viaje, pero demos la vuelta al asunto. Imagina ver estos rasgos no como barreras, sino como puntos de vista únicos para ver el mundo. En el corazón de la sabiduría estoica yace el arte de convertir las debilidades percibidas en fortalezas. El primer paso es abrazar tu naturaleza. Recuerda a Marco Aurelio, quien susurró a través del tiempo: acepta las cosas que el destino te ata. Tu introversión no es un defecto, es un poder silencioso. Se trata de darte cuenta de que tu viaje es diferente, no menos. Cuando te aceptas a ti mismo, te liberas de las cadenas de las expectativas. ¿Qué pasaría si deberías? Esta autoaceptación es tu armadura en el mundo bullicioso de la interacción social que te hace inquebrantable en tu tranquila confianza. Ahora hablemos del momento presente en el que estás en una reunión sintiendo el familiar tirón de la timidez. Aquí es donde brilla el estoicismo. Te dice: concéntrate en lo que está bajo tu control. Tu control reside en tus acciones, tus palabras, tu amabilidad, no en los pensamientos de los demás o el resultado final. Cuando hablas, no lo hagas para impresionar, sino para expresar. Este cambio de enfoque, del miedo al juicio a la autenticidad de tus palabras, aligera la carga, haciendo que las conversaciones sean menos un campo de batalla y más un patio de recreo para conexiones genuinas. Además, comprende que la amistad no es un trofeo que ganar, sino un jardín que cultivar. En la búsqueda de conexiones, aléjate de la necesidad de resultados inmediatos. Como Séneca, que vio la vida como un viaje, ve cada interacción como un paso en tu camino, no como una prueba de tu valor. Al concentrarte en ser tu yo auténtico, haces espacio para relaciones que resuenan con tu verdadero yo. Recuerda que en la visión estoica, cada persona que conoces es una oportunidad para aprender, crecer y reflejar. No solo un amigo más para agregar a tu lista. La lente del estoicismo transforma la timidez y la introversión de las sombras en fuentes de fortaleza. No se trata de superar estos rasgos, sino de comprenderlos y usarlos para navegar por el complejo mundo de las relaciones humanas.
2. Cuestiones de confianza. Al navegar por el laberinto de las amistades, las cuestiones de confianza a menudo cobran gran importancia. Es como caminar sobre un RPP ajustado, equilibrando tus propios valores con la previsibilidad impredecible de los demás. La confianza no se da como muestras gratis en una tienda. Se gana pieza por pieza. Comienza por entenderte a ti mismo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te asusta? Tener claro quién eres. Tener una brújula en el desierto de las relaciones. Se trata de saber cuándo abrirle la puerta a alguien y cuándo mantenerla cerrada. Recuerda cómo un árbol se mantiene firme, conoce sus raíces. Al igual que ese árbol, conoce tus raíces, tus valores. Este autoconocimiento es tu ancla en las mareas siempre cambiantes de las conexiones humanas. Reconoce que las personas, al igual que las estaciones, cambian. Alguien puede parecer digno de confianza hoy y cambiar mañana. Esto no es un llamado a construir muros alrededor de tu corazón, sino más bien a reconocer que la única constante es el cambio. Mantén tu equilibrio emocional. Si la confianza está rota, no es el fin del mundo. Es una oportunidad para aprender y fortalecerte. Esto no significa que te vuelvas frío y distante, sino que se trata de ser realista y comprender que la perfección es un mito, especialmente en el comportamiento humano. Sé como el agua, que se adapta y fluye, pero siempre fiel a tu naturaleza. La comunicación abierta y honesta es tu mejor herramienta. Si surgen dudas, hablar sobre ellas es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, las cosas se vuelven más claras. No evites estas conversaciones, son los puentes que pueden llevar a cosas más profundas. La confianza es una danza, un acto de equilibrio constante entre la fe y el riesgo. Con cada paso, con cada conversación, aprendes, creces y te acercas más a comprender la verdadera esencia de la confianza. Al igual que un alpinista experto, tomas cada paso con precaución, pero también con una mirada audaz hacia las cumbres por descubrir. Ahora hablemos del verdadero núcleo de la amistad, la autenticidad. La autenticidad es la joya oculta que muchos pasan por alto en su búsqueda de conexiones. No es el brillo superficial del oro, sino la calidez del sol en tu piel. Es la base de toda amistad significativa, la chispa que enciende el fuego de la verdadera conexión. La autenticidad no es sobre la perfección, es sobre ser real. No se trata de ocultar tus defectos, sino de abrazarlos. Como un mosaico, tus imperfecciones son lo que te hace hermoso. Abraza tu humanidad. Tus cicatrices emocionales son las pruebas de que has sobrevivido a tormentas pasadas. Al revelar tus vulnerabilidades, invitas a otros a hacer lo mismo. Como el eco en una cueva, la autenticidad resuena, creando un espacio seguro donde las almas pueden desnudarse y ser vistas verdaderamente. Practica la empatía, la piedra angular de la autenticidad. Camina en los zapatos del otro, siente su dolor, celebra sus alegrías. La empatía no solo construye puentes, sino que también los fortalece. Al conectarte a un nivel más profundo, descubres que tus luchas no son únicas, sino compartidas. La autenticidad es como una semilla que plantas en el jardín de la amistad. Con cada palabra honesta, cada gesto genuino, nutres esa semilla, permitiendo que florezca en una relación llena de amor y comprensión. No te preocupes por impresionar, preocúpate por impactar. Es fácil fingir ser alguien que no eres, pero es imposible mantener esa farsa para siempre. La autenticidad, sin embargo, es una armadura que nunca se oxida, un faro en la oscuridad. No tengas miedo de ser vulnerable, porque es en la vulnerabilidad que encontramos nuestra verdadera fuerza. La autenticidad no es un destino, es un viaje, un compromiso constante de ser fiel a ti mismo y a los demás. Finalmente, hablemos de la gratitud. La gratitud es el pegamento que une las amistades. Es la chispa que enciende el fuego y la brisa que lo alimenta. A menudo damos por sentadas las conexiones que tenemos, enfocándonos en lo que no tenemos en lugar de lo que sí.
La gratitud nos recuerda que las relaciones son tesoros que debemos apreciar. Practica la gratitud diaria, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Agradece las lecciones aprendidas, los momentos compartidos y las risas compartidas. Al igual que una planta, las relaciones necesitan ser regadas para florecer. Cultiva una cultura de aprecio, donde las palabras gracias sean tan comunes como el aire que respiras. No subestimes el poder de un gesto pequeño pero significativo. Un mensaje de texto, una llamada telefónica, un abrazo sincero. Estas son las monedas de la gratitud que construyen fortunas en el banco del amor. No esperes a que sea demasiado tarde para expresar tu gratitud. Dile a tus amigos cuánto significan para ti ahora, en este momento. La gratitud es contagiosa, como una sonrisa en un día lluvioso. Cuando expreses tu aprecio, inspirarás a otros a hacer lo mismo, creando un ciclo infinito de amor y conexión. La gratitud no solo fortalece las amistades existentes, sino que también abre la puerta a nuevas conexiones. Cuando te mueves por el mundo con un corazón agradecido, atraes a otros como un imán. La gratitud no es solo una emoción, es una práctica, una forma de vida. Al adoptar la gratitud como tu brújula moral, te embarcas en un viaje hacia relaciones más profundas y significativas. Recuerda siempre las palabras de Epicteto. No es lo que sucede lo que te molesta, sino tu opinión sobre lo que sucede. La gratitud transforma tu opinión, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y lo común en extraordinario. En conclusión, la falta de amigos no es un reflejo de tu valía, sino una oportunidad para aprender y crecer. A través de la lente del estoicismo, podemos encontrar la fuerza para navegar por el complejo laberinto de las relaciones humanas. Desde la timidez hasta la confianza, desde la autenticidad hasta la gratitud. Cada paso nos acerca más a comprender la verdadera esencia de la amistad. Recuerda que la vida es un viaje, no un destino. No se trata de cuántos amigos tienes, sino de la calidad de esas conexiones. Al abrazar tu verdadero yo, cultivar la confianza, practicar la autenticidad y vivir con gratitud, te conviertes en el arquitecto de tu propio mundo social. Que estas palabras te guíen en tu viaje hacia relaciones más profundas, significativas y llenas de amor.